60 del libro de Manos y Martínez. Habíamos sacado la parte azimutal de la ecuación del movimiento, habíamos separado el tiempo, teníamos notas musicales de estructura temporal elevado a omega t, y nos quedaba la parte radial, que daba precisamente una ecuación de Bessel, que es por lo que hemos estudiado todo esto. La perturbación radial satisfacía, la parte de la perturbación satisfacía esta ecuación, R segunda más 1 entre R' más omega cuadrado menos 1 cuadrado entre R cuadrado R igual a 0. Y como esto está al cuadrado, podemos poner el módulo, si queremos, de la M. Bueno, ¿en qué condiciones voy a estudiar esto? Habíamos dicho que la omega era distinto de 0. Quiero que haya subido. No quiero que haya una perturbación constante de la membrana, estoy estudiando las ondas. Así que le he pegado un mazazo al tambor y tengo omega distinto de 0. Vale, la segunda propiedad que quiero destacar es que teníamos un extremo fijo. R en R igual a 1 era 0. ¿Vale? Y la tercera, de la parte azimutal, es que la n de la ecuación de Bessel es un entero. Eso era lo que hemos visto, esto de aquí es un entero. Para que la función de onda azimutal fuera periódica, como tiene que ser. La ecuación de Bessel es más general, aquí podemos poner otra cosa que no sea un entero. O sea que es un caso resonante. La n es entera. Sabemos que la ecuación inicial nos dice que alfa cuadrado menos m cuadrado es igual a 0, tiene dos soluciones, más menos m, y si era en entero, era un caso resonante del teorema de Fuchs. Bien, voy a pedir además una condición más, física, que es que el movimiento de la membrana sea finito. No le pego un martillazo al tambor y me llevo el centro del tambor a menos infinito. Voy a mantener que el movimiento de la membrana sea finito. Eso quiere decir que la función de Bessel tiene que ser regular. La función de Bessel, R, cuando R tiende a 0, va a ser siempre finita. En R igual a 1 es finita y además es 0. El borde, el extremo del tambor está fijado. Aquí la membrana no se puede mover. Sin embargo, en el centro sí que se puede deformar. ¿Vale? Pero una cantidad finita. Eso elimina la solución de Neumann. Vemos que la ecuación de Bessel tenía dos soluciones. La solución de Bessel, que es regular en el origen, perfecto, y la solución de Neumann, que ya no me sirve. La M la tengo que eliminar, porque divergía. Así que ya sabemos que R de R es J, una función de Bessel, de omega R. Bueno, en el algoritmo de la solución de problemas de contorno por método autovalores, lo que llamaba DESPIS para acordarnos, esto era el paso de diagonalización. La D de la regla mnemotécnica DESPIS, la D era diagonalización de un operador diferencial que va a ser este. Y su diagonalización me da estas funciones de Bessel. Luego venía la expansión. Entonces ahora debo expandir las demás cosas que hay en el problema de contorno en términos de estas funciones de Bessel. Pongo aquí, esto es el paso de diagonalización, la D del algoritmo DSPIS para resolver mediante el método de expansión en autofunciones el problema de contorno. Todo esto que hemos hecho de las funciones de Bessel era para resolver esa diagonalización. Bien, la separación de variables ya la hemos hecho. Es por donde empecé. En este caso empecé por separar el tiempo y la azimutal. Pero hay que expandirlo todo. Si queremos resolver esto, tenemos que expandirlo todo. Bueno. Por ejemplo, la condición de contorno, la condición inicial. Vamos a pensar en la condición de contorno. ¿Qué quiere decir? Que el borde del tambor esté fijo. Ese perímetro
La solución radial hemos dicho que es una función de Bessel. Pero si cuando llego al borde, que es R igual a 1, tiene que dar 0, estoy en un 0 de la función de Bessel. Cuando llegue a esa R, esto se anula. O sea que esto es un 0 de la función de Bessel. Eso quiere decir que en omega, cuando R es igual a 1, estoy en el borde, deduzco inmediatamente que la omega tiene que ser uno de los ceros de la función de Bessel. O sea que va a haber una colección para la función de Bessel m, una colección de omega m sub l, que son precisamente los ceros de la función de Bessel cm sub l. ¿Vale? Es decir, si la perturbación radial cuando le pego un martillazo al tambor tiene esta pinta, vamos a suponer que fuera la J0, el borde tiene que estar aquí, el tambor podría ser esto, o el borde tiene que estar aquí, el tambor podría ser esto, o aquí, o aquí, o aquí. Esa L me va indicando cuántas oscilaciones de estas tenemos dentro del tambor. La membrana bate con 3 nodos, o bate con 2 nodos, o solo tiene un nodo y está batiendo entera arriba y abajo. ¿Vale? Tenéis que pensar que esto es un corte transversal de la membrana. La membrana sigue esta curva, radialmente. Y luego tiene un movimiento, como he puesto el J0, es de revolución. La membrana tiene simetría de revolución. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo es la expansión? Las funciones del tipo S de R y phi se tienen que expandir en una base. Estas son las S, son la perturbación de la membrana, salvo la parte temporal, le he quitado el elevado a omega t, si os acordáis. Las vamos a expandir en una base que es J sub m en C sub ml, y ahí va la variable R, veces elevado a i m phi. Estas dos variables son esta phi de aquí y esta r de aquí. Phi y r. Entonces la S, según como le pegue el martillazo al tambor, va a salir como una serie de este producto de funciones. Bien, los ceros de la función de Bessel. Me interesa porque son las secuencias de sonido. En este tambor, la secuencia es aquella que me permita que haya un cero de la función de Bessel, igual que antes era un cero del seno del coseno, en el extremo, en el perímetro del tambor. Entonces necesito saber más o menos qué pinta tienen para saber qué frecuencias, qué sonidos emite este tambor. ¿Sí? Entonces el ejemplo numérico va a ser el de m igual a 0. Para m igual a 0 tenemos una excitación puramente radial. Porque, claro, elevado a i en phi es 1. El perfil azimutal es constante, es 1. Bueno, pues los ceros van a ser, son todos C01, C02, C03, etc. ¿Vale? El primero es 2,40483. El segundo es 5,5. El tercero es 8,6. Hay varios decimales hacia atrás. Son números no triviales. Y si me fijo, entre los dos primeros hay un factor que es 2,295. Esta nota es casi 2,3 veces más aguda que la anterior. ¿Vale? Entre estas dos hay un factor que es 1,567. Bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio para la guitarra, para la cuerda, que vimos al principio de curso. Entonces, la cuerda de guitarra, si tomo sus dos primeros nodos, están en un cociente entero. Voy de pi a 2pi. Los nodos de la guitarra eran enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿os acordáis? Entonces, entre el primero y el segundo, el cociente es 2 a 1. Pero entre el segundo y el tercero, el cociente es 3 a 2, o sea, 1,5. ¿Vale?
Bien, entonces imaginemos que la guitarra y el tambor tocan la misma nota básica. Si elegimos la frecuencia fundamental de ese tambor y la frecuencia fundamental de la guitarra, que sea la misma, como los cocientes a las siguientes frecuencias van siendo distintos, ¿por qué? Porque esto viene dado por las posiciones de los ceros del seno, pi, 2pi, 3pi, mientras que esto viene dado por los ceros de las funciones de Bessel. Pues entonces, aunque la frecuencia fundamental sea distinta, sea la misma, los armónicos son distintos. Las notas que aparecen al excitar esos dos instrumentos son distintos. Eso quiere decir que el timbre del instrumento es diferente. ¿Vale? Los armónicos que se exciten al golpear un instrumento suenan no solo la nota fundamental, sino notas excitadas, aunque los dos instrumentos estén afinados para dar la misma nota fundamental. Oímos que el timbre del instrumento es distinto. Matemáticamente aquí tenemos los ceros de la función de Bessel y aquí tendríamos los ceros de la función seno. Bien, es cierto que la función de Bessel, cuando asintóticamente, cuando R es muy grande, se parece a un seno, salvo una fase y tal. Entonces podríamos compararlos de manera más eficiente, pero aquí no nos vamos a ir muy lejos en R, nos vamos a quedar en 1. Pues la siguiente pregunta es ¿cuánto se excita cada modo? Ya tenemos qué frecuencias hay, qué modos podemos excitar en el tambor. Pero ahora quiero volver al problema que teníamos en la membrana del tambor con un martillazo en el centro y ver cuánto alimento cada modo con ese martillazo. Eso dependerá de cómo lo golpee. La persona que conozca su instrumento sabe cómo tiene que tocarlo para que suene de una manera o de otra. Así que en la regla mnemotécnica de SP y S ya hemos diagonalizado y separado variables, ahora tenemos que expandir. Vamos a expandir la condición inicial, cuánto martillazo le da el tambor, para obtener la intensidad de los modos, ¿vale? De estas notas. Habíamos dicho que U en T igual a 0 era 0, eso no es difícil, y que la derivada en T igual a 0 era G de R, iba a ser menos 1 para R menor o igual que 1/3 y 0 para R en 1/3 1. Percutimos de manera perfectamente simétrica, o sea que claramente M es 0. Los modos que tengan M distinto de 0 aquí no se excitan. Tengo aquí de nuevo el dibujo, tengo aquí la membrana del tambor y le he dado un martillazo en la zona central de radio 1/3, el radio total del tambor era 1, y esta parte la lanzo hacia abajo, se está hundiendo, porque haya golpeado el mazo. ¿Vale? Bueno, pues ahora necesito la serie de Fourier-Bessel. Necesito el coeficiente B sub L. La serie de Fourier-Bessel de hacer unas pizarras. Teníamos esta G de R, una función arbitraria de R. En este caso es una función escalón. Es una función que hasta 1/3 es negativa y menos 1, y en 1/3 se vuelve 0. Es una función escalón que hace esto. Y la quiero expandir en la serie de Fourier-Bessel. O sea, que quiero aquí los coeficientes y quiero expandir en términos de todas estas funciones. ¿Vale? Es como la serie de Fourier, pero con las funciones de Bessel en vez de los cosenos y los senos. Bueno, para encontrar los de L, voy a recordar la fórmula, me voy a ver ya. Eran 2 entre JM más 1 en los ceros de la función de Bessel, que tenemos allí, al cuadrado, la integral entre 0 y 1, pero es la función de Bessel anterior, es la JM más 1 en la función de Bessel anterior. La expansión entre la integral entre 0 y 1 diferencial de R por R, de JM, de CMLR, por la función que quiero expandir, la G de R. Los ceros son estos números son los que van aquí. Para este caso necesito la integral solo hasta 1/3, desde 0 hasta 1/3, de la J0, porque hemos hecho que la percusión tiene simetría zimutal, pero más simplificado,
Tenemos el tambor exactamente en el centro. J0 de x por x diferencial de x. Esa es la integral tipo que nos hace falta aquí. Bueno, pues ahora utilizamos la relación de antes, ¿verdad? Teníamos una relación entre rj1 de r', esta es una de las propiedades últimas que dio las funciones de Bessel, que nos daba rj0 de r. Lo que pasa es que voy a integrar esta ecuación. Siguiendo a Mañas y Martínez, voy a integrar esta ecuación. ¿Vale? Entonces me queda lo que necesito aquí, la integral de r por j0. Utilizaré el término fundamental del cálculo para cancelar la integral de la derivada y me va a quedar rj1. Entonces, con eso, esto de aquí va a ser el 1 entre c0l al cuadrado x. Me he dejado un paso, así no se ve exactamente. Dejadme dar un paso más. Voy a necesitar la integral entre 0 y 1/3 de j0 c0l derivada a m, c0l derivada, no, c0,l, r diferencial de r. Y tengo que sacar el 0. Pues esto multiplicado por r. Vamos a ver aquí, para sacar este coeficiente necesito la j. La j multiplicada por la j evaluada en CR. Vale, pues voy a sacar el 0 cambiando la variable, y eso es lo que me lleva a esta x diferencial de x, es la integral entre 0 y 1 de j0 de x, x diferencial de x, llamando al argumento de la función de Bessel x. Entonces aquí delante lo que necesito es esto, j0x, x diferencial de x, dividido por c0l al cuadrado, los L ceros de la función de Bessel. Entonces ahora sigo aquí utilizando esta propiedad, que la rj1 es la integral de la rj0, con lo cual queda la relación de recursión entre las funciones de Bessel, la recursión diferencial. Bien, entonces esto es 1 entre c0l cuadrado x j1 de x, y hay que evaluarlo entre 0 y c0l dividido por 3. Bien, con esa evaluación, la GDR queda una suma sobre los ceros de la función de Bessel, 2 entre 3 por c0l, la j1 evaluada en c0l dividido por 3, dividido por j1 en c0l al cuadrado, por la j0 de c0l r. He inyectado aquí los coeficientes de L que acabamos de calcular. Está todo expresado en términos de funciones de Bessel. O sea, el hecho de percutir la membrana hacia abajo lo tenemos expandido como en la base de funciones de Bessel, J0 de C0L, pensad en esto si queréis, con una serie de Fourier, el seno de R, el seno de 2R, el seno de 3R, el seno de 4R, excepto que ahora los ceros son los ceros de la función de Bessel, no los del seno. Y J0 es la función de Bessel, que tiene denominador de raíces de x por todas partes. No es el seno tan sencillo, ¿vale? Pero es parecido a la expansión de Fourier. Los coeficientes son estos para darnos esa percusión, que es un pozo cuadrado de radio de un tercio, cuadrado en la dirección radial, claro. Pues esto es la expansión de la condición de contorno. Esto es la transformación de la condición de contorno, entre 0 y 1/3. La velocidad hacia abajo, y a partir de 1/3 la velocidad inicial es 0. La membrana está en reposo, el martillo no la ha pegado. Pues expandido en términos de funciones de Bessel es este rollo. Bueno, pues queda la proyección y la integración de la parte temporal. La parte P y S hay que proyectar, integrar y luego ya dar la solución. Entonces vamos a volver a la lectura de la membrana, z igual u de t r y phi, y esto es igual a unas sumas de infinito de unos coeficientes sobre el t veces las funciones de Bessel, dadas en sus ceros, veces R.
es ya la expansión de Fourier-Bessel de una función azimutal veces un coeficiente que depende del tiempo. Sobre J0 ya sabemos un montón de cosas. Nos faltan nuestros coeficientes. Si tuviéramos esos coeficientes, tendríamos la solución completa. Ya sé que la parte azimutal es trivial, que hay uno que se le ha elevado ahí, en fin. Esa parte ni la considero. O sea, aquí no hay dependencia azimutal. Es una percusión que es solo radial. ¿Qué hacemos con esos coeficientes de t? Si los tenemos, hemos terminado. Esa es la solución completa al final del problema. Nos dice exactamente cómo hubiera la membrana a todos los... Bueno, lo que sabíamos era la ecuación diferencial v segunda era menos c 0l al cuadrado por vl. ¿Por qué sé que la frecuencia al cuadrado es esta? Por todo el trabajo ya realizado. Sé que todo esto encajaba solo si las secuencias eran los ceros de la función de Bessel radial. O sea que la parte radial de la función de Bessel, ¿no? La parte radial de la perturbación de la membrana, está influyendo la dependencia temporal. Eso es la dependencia temporal. ¿Vale? Y sabíamos que la membrana inicialmente estaba en reposo y sabemos que la derivada, y esto lo saco de aquí, ¿vale? Simplemente comparo esa expansión con esta expansión. Yo trabajé pongo t a 0, tomamos un t igual a 0, esta expresión, y aquí queda la suma de VL de 0 por J0 de la C con la R. O sea que la VL de 0 y la VL' de 0, puedo derivar esto, las saco de esta G. Recordemos que esto era, venía de la U' de t igual a 0. O sea que esto en realidad no es la condición de contorno, es la condición inicial. Lo vamos a poner aquí, cuidado. Vale. Así que veo allí los V de 0, que son un horror, menos 2 entre 3, veces el 0 de la función de Bessel, J1 del 0 de la función de Bessel dividido por 3, dividido por J1 de C0L al cuadrado, y como es una ecuación de oscilador armónico, sé que va a ser de tipo seno, C0L-T. ¿Vale? Aquí tengo un seno, que inicialmente es 0, pero tiene derivada, cumple esta condición, inicialmente el seno es 0. Si hubiera puesto un coseno, esto no se cumpliría. O sea que sé que es de tipo seno, y la constante es un horror, pero la leo aquí en la condición inicial, evaluando la función U de igual a 0. ¿Vale? Y con eso ya tenemos la solución completa al problema del tambor, que tenéis en el libro. La solución en este caso es una superposición de ondas estacionarias que es VT igual a menos 2 tercios. Voy a poner en amarillo la suma desde L igual a 1 hasta infinito de las funciones que son una función de Bessel J0 evaluada en sus ceros C0,L veces R. ¿Por qué? Este 0 sigue apareciendo aquí para que en el perímetro, en el borde del tambor, la perturbación se anule. El extremo del tambor está fijado. Y el seno de C0L T. ¿Qué es esto? ¿Vale? La dependencia temporal. Y luego ya hay el pedazo de constante, que es el 1 entre C0,L J1 en C0L dividido por 3 dividido por J1 en C0L al cuadrado. ¿De acuerdo? Y con eso hemos terminado el problema. Hemos dado la solución a la perturbación de un mazo golpeando un tambor en términos de senos del tiempo. La función azimutal es 1, así que no hay función azimutal, veces
las funciones de Bessel J0 evaluadas en R, pero cambiando el 0, C01, C02, C03, ¿vale? Y sumamos con los coeficientes que dependen de la condición inicial. Hay que expandir la condición inicial en la base, que son estas funciones de Bessel. Esto es la expansión de Fourier-Bessel. Y ahí hemos terminado. El próximo día un problema en esféricas.